Dios es uno y Jesucristo es ese mismo Dios que se nos reveló, se nos manifestó. Dios es uno, pero manifestado en tres personas. Dios es uno y Jesucristo solo fue un profeta como Moisés o como Elías. Dios es uno y el Espíritu Santo es solo una fuerza de ese Dios. ¿Saben quién inventó la Trinidad? La Trinidad la inventó la Iglesia Católica de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos continuar acá en ese debate que ha sido un debate de siglos. Mas como siempre, acá, en este canal de YouTube, el mensaje a la Odisea, nunca procuramos irnos por una línea de interpretación, seguir una escuela de enseñanza o una línea de pensamiento o de filosofía, sino acogernos a lo que la Biblia en su integralidad nos quiere comunicar, nos quiere decir a la luz de ella misma y no oyendo voces que vienen de manera externa, porque la Biblia es su mismo intérprete. Así que para dar luz, para dar respuesta a este interrogante y a esta pregunta y sentar la base y el fundamento de una vez por todas de lo que es la sana doctrina acerca de esta pregunta, les pido que me acompañen en el presente video. Gracias a todos quienes comentan, comparten, se suscriben, seguimos creciendo, seguimos avanzando. Bienvenidos todos, ya comenzamos. Sentemos algo que podríamos llamar un precedente. Todo lo que tenga que ver con la deidad, con el Dios creador del universo, debe ser regulado, debe ser explicado, debe ser regido a la luz de lo que la Biblia enseña en su totalidad, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Debe ser de esa manera. No podemos ni ceñirnos a otra ideología, a otra filosofía o a otra interpretación externa, porque se supone y se entiende, para quien tiene entendimiento en el orden teológico y espiritual, que la Biblia es la revelación de ese Dios, de esa deidad creadora para la humanidad. Muy bien, la pregunta que hoy nos trae a este video es una que ha sido citada, atacada, controvertida, explicada, no solo por la línea de las religiones que se desprenden de la Biblia, o incluso sectas o iglesias, etcétera, etcétera, sino aún religiones externas como el Corán y otras por su tipo que usan otros libros de las cuales no voy a ocuparme acá porque ya me ocupé en el pasado en otros videos para quienes me siguen en este canal de YouTube. La pregunta ha sido, ¿cómo explicar a Dios? ¿Cómo entender a Dios? ¿Es Dios realmente uno solo o es un Dios manifestado en tres personas o es un Dios que se manifiesta algunas veces de una o de otra forma como un ser cambiante? Cuando nosotros vamos a la Biblia con corazón sincero, con humildad y entendiendo que la Biblia no es un libro humano, sino inspirado por el Espíritu Santo, de lo cual no hay ninguna duda, porque eso lo deja muy claro Pedro y lo deja muy claro nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Tampoco vamos a entrar en ese tema acá porque ya fue aclarado en otro video anterior en este canal. Ahora, cuando hablamos de la Santísima Trinidad, debemos sentar unas bases. La palabra como tal no existe en la Biblia, porque en ese tiempo ese término no se usaba. Ahora, hay que entender algo muy importante. El pueblo de Israel, que fue el que escribió el Antiguo Testamento, el cual es sombra del Nuevo Testamento, el cual es una imagen de la realidad del Nuevo Testamento, mismo Jesucristo lo dijo, Pablo a los romanos, Juan lo dijo, Pedro lo dijo, etcétera, etcétera. Entonces, no les había sido revelado ni Jesucristo, ni les había sido revelado ni el Espíritu Santo, ni siquiera la iglesia. Por eso mismo Pablo dice, la revelación del misterio oculto de tiempos eternos, la cual es Jesucristo en nosotros, esperanza de gloria. Eso no sucedía en el tiempo de Israel. En el tiempo de Israel, en el antiguo pacto, Dios estaba sobre el pueblo, con el pueblo, pero no
en el pueblo, dentro del pueblo. Cuando viene Jesucristo, cumple su obra redentora y envía su Santo Espíritu en Pentecostés, cambia totalmente la realidad y comienza lo que algunos teólogos llamamos la dispensación de la gracia y aún por el mismo entendimiento bíblico. Entonces, sentando estas bases un poco dispersas, para quizás cortar algunas vertientes y algunas ramas que se vayan extendiendo, vamos a centrarnos en lo que la Biblia nos dice acerca de la Santísima Trinidad. Acá tenemos una cita muy clara. Esta Nueva Traducción Viviente, Reina Valera del 60, puedes consultar la Biblia que tengas a la mano, pero vamos a ver lo que nos dice acá muy claramente, sin sacarla de contexto, sin irnos a pergaminos y cosas que de pronto no vienen al caso. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, esto es Lucas capítulo 3, versículo 21, también Jesús fue bautizado. O sea, Jesús viene, no había comenzado todavía su ministerio, viene al Jordán donde estaba Juan bautizando, ¿sí? Y allí es bautizado por inmersión, o sea, sumergido en el río Jordán, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en mayúscula, o sea, una persona, sobre él en forma corporal como paloma. Está Jesucristo acá, sale del río Jordán, viene la persona del Espíritu Santo, está en mayúscula, es una persona, eso lo sabemos en las normas más básicas de lo que tiene que ver con la gramática y el español, castellano, y generalmente en todas las lenguas habladas que tienen una organización estructurada, siempre se va a usar mayúscula para determinar el nombre de una persona o de un país. Entonces acá vemos que dice claramente Espíritu Santo en mayúscula, dice sobre él en forma corporal, o sea, en una forma visible como paloma, y vino una voz del cielo, vino una voz, o sea, una voz audible que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, o quien me da gran gozo, como dice algunas otras versiones. Aquí vemos claramente, y si uno es una persona humilde, una persona entendida, que tiene revelación de la palabra, esta cita sería suficiente para finalizar la discusión. Debería ser suficiente para finalizar la discusión y no hablar más del tema en contra, sino simplemente aceptarlo y continuar adelante. Claramente está diciendo la palabra acá. No está con términos extraños ni usando terminología rara. Está diciendo claramente que Jesucristo salía del agua, viene el Espíritu Santo sobre él y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo o en quien tengo complacencia. También sucedió una transfiguración en el monte. Algunas citas no las voy a colocar acá, las voy a simplemente parafrasear. La transfiguración del monte, Jesucristo se les aparece a través de sus discípulos de manera gloriosa y los encubre una nube de gloria y hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. O a él oíd, algunas versiones. Entonces, algo muy importante sucede acá y sucede allí en aquella otra cita. Hay la intervención de tres personas. El que habla, la voz que habla desde el cielo es el Padre. Aparece el Hijo y el Espíritu Santo en escena. En una misma escena, en un mismo momento de la historia bíblica. Bien, vamos a otra cita que es muy conocida. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Acá algunos sin fundamento alegan que esta cita fue añadida, que esta cita no está en no sé qué, que está en no sé qué más. Cuando vamos a las diferentes versiones bíblicas, aquellas que han sido traducidas usando diferentes documentos antiguos, incluido como es la Reina Valera, el texto Receptos, o lo que es la Nueva Traducción Viviente, que usa lo que es los rollos de Qumran o del Mar Muerto, y otras versiones, etcétera, etcétera, está este versículo. Quiere decir que este versículo perteneció a la enseñanza de la primera iglesia. Entonces acá vemos claramente que dice, bautizándolos, este es mismo Jesucristo hablando, nuestro Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en un orden estructural. Ok, vamos a ver varias citas y luego vamos hacia el final a hacer una síntesis de todo ello. Lucas 1, 34 al 35. Aquí es el anuncio del nacimiento del Mesías, de Jesucristo, y aquí el ángel va y lleva el mensaje y habla de la siguiente manera con María. María le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Le acaba de dar la noticia de que concebirá y dará a luz un hijo y toda esta parte. Entonces ella le pregunta, ¿cómo es esto posible si no conozco varón? La manera natural de poder dar a luz. Entonces dice, respondiendo el ángel le dijo,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el Shaddai, el Altísimo. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está otra vez en escena, en este capítulo y en este versículo, los tres. Está el Espíritu Santo y está el Padre y está el Hijo. ¿Sí? Sin que la manera en que lo narra indique que es primero el Espíritu, luego el Padre y luego el Hijo. No, simplemente está narrando la forma en que intervendrán en ese momento de la historia para que Jesucristo encarnara en el mundo. Recordando ya que lo he hablado en otros videos, pero no está de más volver a recordar lo que Jesucristo es eterno. No empezó a existir en el momento que nació de María, porque mismo Juan lo deja saber en su evangelio y en las cartas de Juan y en Apocalipsis y en toda la Biblia que Jesucristo ha sido y es y será. Bien, el primero y el último. Entonces, cuando vemos acá esta parte, aquí nos aparece también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo versículo. Bien, otra cita, nueva traducción viviente, 2 Corintios 13, 14, dice lo siguiente: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. No dice sea, sino sean en plural, y aquí los nombra a los tres. Pablo es muy importante en toda la enseñanza bíblica, porque si yo les estuviera hablando a ustedes esta doctrina, enseñándoles solo de los evangelios o el libro de los Hechos, o amparándome en libros solamente del Antiguo Testamento, podría ser puesta en duda o cuestionada. Pero ya les he dado varias citas y les voy a dar más de las cartas apostólicas. Las cartas apostólicas, ya lo hemos hablado antes, son las que regulan la doctrina, porque la palabra de Dios es muy clara, que los apóstoles del Señor Jesucristo fueron los que pusieron el fundamento doctrinal sobre los cuales se edifica la iglesia, siendo Jesucristo la piedra principal de ese fundamento. Eso es muy claro. Entonces, acá, Pablo, y lo vamos a ver casi en todas sus cartas, cuando no nombra al Padre y al Hijo, a veces nombra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a veces nombra a Jesucristo y al Espíritu Santo en diferente manera, pero casi en todas inicia y finaliza de la misma forma. Y aquí lo está haciendo, finalizando la segunda carta a los Corintios, nombrando a Jesucristo como el Señor, al Dios y Padre y al Espíritu Santo. Nunca cometería alguien un error de citar de esta manera si estuviera refiriéndose a una sola persona o si una de las tres no fuera digna de alabanza, de adoración. Y algo muy importante que también lo hemos hablado es que Dios lo único que no comparte y no compartirá nunca es su gloria. Es más, Satanás quiso ser adorado como Dios y por eso fue expulsado de la presencia de Dios. Y el hombre en el Edén quiso ser como Dios y ser tratado como Dios, y por eso también fue expulsado de su presencia, y la presencia de Dios fue quitada de él, por lo cual es muy clara la palabra en que el hombre encontró muerte, no solo física sino espiritual, cuando se separó por su arrogancia de Dios. Entonces, ahí vuelvo y digo, aquí ya podríamos parar, pero hay más citas, hay muchas más citas. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Anterior, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios el Padre nadie le ha visto jamás. Y ojo acá voy a abrir un paréntesis rápido. Debemos entender que si quitamos a uno de los tres, ni la creación ni la salvación del hombre es posible, ni la creación del universo. Y eso lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero aquí ya quiero abrir el paréntesis, porque aquí está diciendo cómo es posible que nadie ha visto a Dios. Hay que entender que en la Biblia, lo que la Biblia narra no lo narra porque sí, o por llenarle el espacio, o simplemente por concluir una narrativa. Nos está diciendo que Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo día descansó. Y nos habla en Hebreos de que el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo de Dios a causa de su incredulidad. ¿Cómo es esto posible? Claramente entendemos que Dios, por medio de Jesucristo, creó el universo. Luego de que el Padre descansa,
en el séptimo día, el que empieza a obrar es Jesucristo. Y ahí empezamos a verlo. ¿Por qué? Porque todos los tipos que están desde Génesis hasta el último de los profetas, que fue Malaquías, están relacionados con Cristo. Ahí podemos nombrar a Abraham, ahí podemos nombrar a Isaac, ahí podemos nombrar el arca de Noé, ahí podemos nombrar Moisés, ahí podemos nombrar a Aarón, ahí podemos nombrar el cordero del sacrificio, ahí podemos nombrar el arca de la alianza, etcétera, etcétera, etcétera. La columna de nube, la columna de fuego, todo ello es un tipo, una sombra de Cristo. ¿Por qué? Porque una vez el Padre entra en su descanso, en su reposo, Jesucristo es el que está con el pueblo de Israel y el que está en el mundo obrando de todas las maneras que la Biblia no lo narra. A veces a través de ángeles, de una u otra forma, pero es Jesucristo. Ahora, eso no excluye que el Padre está allá y en el mundo está solamente Cristo, porque hay una armonía. Entonces, Dios también interviene como Padre en algunas partes del Antiguo Testamento y eso también podemos explicarlo en otro video de ser necesario. Pero no nos ocupa acá. Ahora, viene Jesucristo, encarna en el mundo ya cuando llegó el tiempo del cumplimiento de esa profecía y encarna en el mundo. Es crucificado, muerto, resucitado. Está con los apóstoles, los bendice, parte a la diestra del Padre. Y él mismo promete enviar el Espíritu Santo, el cual viene en el día de Pentecostés. No que no haya estado el Espíritu Santo en el mundo, sino que su obrar en el mundo era diferente. Y ahora el que está con nosotros y en nosotros, a los que hemos creído verdaderamente en Cristo, es el Espíritu Santo dentro de nosotros y el que está obrando con la iglesia en el mundo. El que custodia la iglesia, el que guía la iglesia, el que le da dones a la iglesia, el que bendice la iglesia, el que guarda la iglesia, es el Espíritu Santo. Entonces, ahí vamos entendiendo una armonía y una realidad espiritual muy profunda que daría para que este video durara días enteros, pero no es el caso, porque tendríamos que estudiar realmente toda la Biblia. Entonces, vamos a otra cita. Segunda de Juan, versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vuelve y lo cita. ¿Quién? En este caso, Juan. El Padre y el Hijo y Señor Jesucristo. 1 Juan 4:14. Y aquí nos advierte sobre la transgresión, el ataque contra la doctrina de la Trinidad. Mira lo que nos dice acá. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El que confiese que Jesús es el Hijo, no que es Dios mismo o que es un profeta o que es un arcángel, como es el caso de los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, sino que aquel que confiese que él realmente es el Hijo de Dios, tiene a Dios en él y es salvo. Entonces le pertenece a Dios. De lo contrario, no hay forma. 1 Juan 2, 21, 24. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ojo aquí. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios es el Padre de Jesucristo y que son dos personas diferentes, es o tiene sobre él y en él el espíritu del anticristo. Y aquí entran muchas sectas y muchas iglesias que enseñan vanidades y falsedades, herejías y falsas interpretaciones. Mucho cuidado, porque de tergiversar esta doctrina o de atacar esta doctrina está en juego la salvación. Ahora vamos a la interpretación un poco más profunda y vamos a ir a Génesis 1:1 que nos dice: en el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Aquí el nombre Dios en el original es Elohim. Y Elohim es Dios en plural. Llanamente hablando, dioses. Quiere decir que en la creación, en el principio, estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Que alguien lo duda? Juan capítulo 1. ¿Que alguien lo sigue dudando? Las cartas de Juan que ya acabamos de leer. Pablo lo habló en los Romanos. Pablo lo habló en la carta a los Hebreos. Jesucristo es la imagen de la sustancia del Padre y Él es antes que todo y por Él, por medio de Él, fue creado el universo y Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Ahí se aclara lo que abrí el paréntesis hace un momento para hablar de quién interviene en cada etapa de la creación. Aquí lo vemos claramente. Ahora, que necesitamos profundizar más, Génesis 1:26. No necesitamos ir muy lejos y aquí vamos a ver algo muy profundo. Dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si Dios fuera uno y no hubiera ni el Hijo ni el Espíritu Santo, aquí diría, voy a hacer al hombre conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza y señoree. Pare de contar. Vuelvo y digo, la Biblia no dice de una forma o de otra forma, o en un sentido o de otro sentido, o en una secuencia, porque sí. La Biblia lo que habla es porque así lo inspiró el Espíritu Santo. Entonces aquí está la Trinidad de Dios en la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Ya vamos finalizando en cuanto a las citas. Vamos a ir a Isaías 9, versículo 6, y dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo, en su gloria, es igual al Padre. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para el que dice que Jesucristo es un profeta, que Jesucristo es como Mahoma, etcétera, etcétera, o un arcángel, aquí lo está diciendo claramente, al nivel del Padre en gloria. Igual que el Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, en gloria. Y hablé ya en un par de videos anteriormente, los cuales no recuerdo ahora, sobre los tipos del Antiguo Testamento de lo que hoy en día conocemos. Y en ellos está la iglesia, que hay un tipo de ella en Génesis capítulo 24, donde Abraham es un tipo del padre, Isaac un tipo del hijo, porque sabemos que Isaac fue ofrecido literalmente por Abraham en sacrificio, ¿sí? Que en el último momento Dios lo redimió, es otra cosa. El siervo lo vemos como un tipo del Espíritu Santo y Rebeca como un tipo de la iglesia. El padre está en su casa con su hijo que está cerca. El siervo va, trae la novia y se la presenta al hijo. Es lo que está haciendo el Espíritu Santo con la iglesia de Jesucristo. Ese es el último versículo que voy a citar. Hay muchísimos más, los cuales vuelvo y digo, haríamos eterno este video. No es el caso ni es el hecho, porque yo espero que en el entendimiento que Dios nos ha dado, y si tú eres una persona de humildad en el Espíritu Santo, habrás ya entendido y tendrás suficiente doctrina y suficiente base bíblica para entender la realidad de la Trinidad. Pero voy a finalizar lo siguiente. Hay muchos que comparan la Trinidad de Dios con los huevos de una gallina o de un ave, que tiene cáscara, clara y yema. Aunque es una comparación, no es realmente una comparación asentida a la realidad. ¿Por qué? Porque la cáscara es diferente a la yema y la yema es diferente a la clara. En ese sentido está mal. Otros lo comparan con el agua, que el agua puede ser líquida, gaseosa o sólida. Pero el agua no puede ser las tres etapas de sus estados en un mismo momento de tiempo. Tiene que transcurrir el tiempo para cambiar de estado.
Otra comparación que incluso yo la hago y la explico porque no es tampoco tan así, pero da algo a entender, es que nosotros como seres humanos nos diferenciamos de las bestias y los animales en que somos tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y cada uno de ellos se divide en tres partes. No es el tema de ahora, pero lo hablo. El cuerpo tiene cabeza, tronco y extremidades. Entonces, cuando vemos la realidad de la creación, que la realidad de la creación es así, el tiempo tiene pasado, presente y futuro. Y la realidad no puede existir sin el tiempo, sin el espacio y sin la materia. Porque si hay tiempo, pero no hay espacio, y si hay espacio, pero no hay tiempo, y si hay espacio y tiempo, pero no materia, y si hay materia, pero no hay tiempo ni espacio, entonces, ¿en qué tiempo existe la materia y dónde está la materia? Porque se supone que no hay espacio. Entonces, cuando vemos esas realidades, ahora, esto es muy profundo y requiere una mentalidad muy centrada y muy firme para entenderlo. Porque si pensamos en tratar de entender, porque no lo vamos a entender en su totalidad, eso sería imposible, si ni siquiera entendemos las matemáticas en profundidad, ni la biología, ni esto, ¿cómo vamos a entender al Dios que creó todo? Pero sí tener un atisbo que nos avive la fe para creer en ese poder, en esa gloria y en esa gracia, que a pesar de ser creador del universo y el universo estar en él, se nos revela de manera amorosa y misericordiosa. Entonces hasta aquí hemos llegado, mis amigos. La doctrina ha sido enviada, la palabra ha sido clara, ella misma es su mismo intérprete. Yo nada más expuse acá, hice algunas acotaciones. Pero lo que yo quiero que entendamos es que si trastabillamos en la sana doctrina, podemos estar en peligro de no haber creído lo correcto, no haber entendido lo correcto y poner en peligro nuestra eternidad. Así que gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por esta palabra bendita, por este video y por aquellos a los que les servirá de ayuda. Así que si tú eres una persona que no ha aceptado a Jesucristo como su único suficiente Salvador, yo te invito en este momento que donde estés, te apartes un momento. Si estás escuchando este video y estás a la vez haciendo algo más en tu teléfono o haciendo algo más en tu casa, te apartes un momento, ciérrate en tu cuarto, colócate en un lugar tranquilo, en un lugar de silencio, qué sé yo, apártate un momento y haz la siguiente oración. Padre eterno, yo creo que soy pecador. Entiendo que soy pecador. Mas ahora entiendo que tú enviaste a tu amado Hijo Jesucristo a morir por mi culpa, por mis pecados. Que tu Santo Espíritu me ha revelado esa verdad. Y ahora entiendo que solamente por medio de Jesucristo yo puedo ser salvo y restaurar mi relación contigo, Padre. Así que te agradezco. Creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que soy perdonado delante de ti por medio de su obra finalizada en la cruz. Y ahora soy tu Hijo. Tu Santo Espíritu me lo confirme, me bautice y me selle y me guíe conforme a tu palabra el resto de mi vida hasta el día de mi Señor Jesucristo. Amén. Si has orado sinceramente, bienvenido. Ya eres un hijo de Dios. De ahora en adelante, enfócate en conocer a Cristo a través de la palabra, de la Escritura, orar a Dios y pedirle al Espíritu Santo que te continúe guiando a toda verdad. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.